Bueno, pues bienvenidos a un nuevo capítulo de Redefine tu vida. Y pues bueno, en este podcast del día de hoy vamos a hablar de descubrir tu esencia, pero primero me quiero presentar. Bueno, soy Paulina de la Garza, soy coach transformacional y soy psicóloga organizacional. Y me diría, bueno, pero pues eres psicóloga organizacional. Bueno, sí, pero toda la vida me ha encantado investigar. Y ese es uno de mis talentos. Me encanta investigar, no me quedo con una sola pregunta, siempre estoy viendo más allá y me gusta ir más allá. Y lo que le comparto a mis clientes y lo que le comparto en mi negocio, pues justo es eso. O sea, que no te quedes con una sola pregunta, o con una sola respuesta, sino que vayas mucho más allá, mucho más profundo, ¿vale? Entonces, pues bueno, por eso he creado Redefine tu vida y para que vayamos más allá. Entonces, bueno, te cuento un poco de mí. A lo largo de mi vida y mi experiencia profesional, me di cuenta de que muchas personas se sienten atrapadas en su propia historia, repitiendo ciclos. Y alguien me diría, bueno, ¿y qué es eso? Bueno, pues repetir ciclos es, y te voy a poner un ejemplo que seguramente te es muy común. Nos endeudamos, pedimos una deuda, cuando la terminamos de pagar, por algún motivo tenemos que volver a solicitar otra deuda porque las cosas no están saliendo como uno quiere. Eso es repetir un ciclo. Y el punto es que siempre estás endeudado, o sea, nunca sales de ese ciclo, porque no estamos completamente alineados con lo que es el dinero, lo rechazamos. Y pues sí, entonces cuando llega, nos lo gastamos y volver a recibirlo se vuelve complicado y entonces en ese momento nos empezamos a meter en un ciclo otra vez de deudas y entonces tenemos que solicitar otro préstamo para volver a salir de esa deuda. No sé si te ha pasado, pero bueno, a mí me pasó y me pasó varias veces hasta que lo entendí, hasta que realmente aprendí a romper con ese ciclo. Y eso es lo que yo quiero enseñarte, justo a romper con esos ciclos, a que no te esté pasando. Pero hoy no vamos a hablar del dinero, hoy vamos a hablar de la parte, porque para poder lograr romper esos ciclos, necesitamos trabajar en nosotros. Entonces, bueno, quiero que empecemos por ahí. Y para ello, vamos a empezar a estudiar la parte del libro de la sabiduría del eneagrama, ¿no? El eneagrama es una prueba psicométrica que se aplica generalmente en los trabajos cuando vas a entrar para identificar la personalidad. Algunas empresas lo ocupan, algunas no lo ocupan. Ahora, ahí habla de 9 eneatipos de personalidad, pero la realidad es que todos tenemos un poquito de cada uno de esos eneatipos. Pero bueno, vamos a ir poco a poco, ¿vale? O sea, no quiero hoy complicarte con eso. Hoy lo que quiero es que descubramos esta esencia. Y entonces vamos a ir poco a poco desarrollando esto en pequeñas cápsulas, en pequeños podcasts, para que vayas entendiendo cuál es este hilo conductor, ¿no? Entonces, pues bueno. Por eso he creado justo Redefine tu vida, el podcast, y Redefine con Paulina, que es mi negocio, y ese me encuentras en lo que es Instagram, y también me encuentras en LinkedIn como Paulina de la Garza. Entonces, y en Facebook como Redefine tu vida. Entonces, ahí constantemente estoy subiendo frases y pues obviamente yo tengo un programa, bueno, tengo varios, pero tengo uno de 3 meses, pero tengo uno que es el que más me gusta, que es de 7 sesiones, en donde trabajamos a profundidad, pues toda esta parte, el autoconocimiento, para poder mostrar quién eres tú ante un negocio, ante el trabajo, darte este valor, este autoconocimiento, esta confianza en ti, para poder salir y mostrar realmente tus talentos. Pero bueno, tampoco estamos hablando de eso hoy. Hoy vamos a hablar de descubrir, empezar a descubrir esta esencia. Y vamos a ir paso a paso. Yo, como te decía, me gusta mucho trabajar a través de la experiencia. Yo soy una investigadora nata, o sea, te decía, yo no me quedo con una sola respuesta, yo voy más allá y trato de siempre estar investigando para poder ayudar y acompañar a mis clientes de una manera mucho más efectiva. Entonces, mis programas al final, por lo que hacen es esto, trabajar contigo, acompañarte en esta parte muy profunda de entender quién eres para que de ahí surja cuál es tu propósito y cómo puedes ir alineando tu vida en la parte tanto personal como profesional, porque si no la alineamos, pasa lo que vamos a ver justo el día de hoy. Entonces, pues bueno, vamos a empezar
a iniciar este pequeño podcast, ¿no? Para poder empezar a ver esto. Entonces, el tema de Redefine tu vida es justo cubrir el camino hacia una vida mucho más plena y mucho más auténtica. Y que empecemos a construir un mundo mucho más equitativo, mucho más justo y mucho más alineado con quién eres. ¿Qué es lo que nos pasa siempre? Que siempre, como el ejemplo que te decía, estamos en la búsqueda de algo y cuando satisfacemos esa parte, pues ya nos relajamos y pues no nos volvemos a preocupar hasta el siguiente mes, por ejemplo, que volvemos a tener cosas que pagar y que decimos no tengo el dinero y entonces pues me tengo que volver a endeudar para estar pues pagando y entonces se vuelve un ciclo que no logramos romper. Y entonces todos los meses estás con pues sí, o sea, muy corta, ¿no? O sea, llegas de verdad con el dinero justo al final del mes. Y no se trata de eso, se trata de que empecemos a romper ese ciclo y empezar a trabajar realmente desde quién eres tú, porque eso es lo que va a traer que tengas tú, pues dinero todos los meses, porque no estás haciendo las cosas alineado a quién eres tú, sino a quien te han impuesto y a quien te han dicho que eres. Entonces vamos a trabajar de descubrir esta parte. Entonces, pues bueno. Entonces, hoy nos vamos a sumergir justo en esta reflexión profunda sobre la naturaleza de nuestros deseos y la búsqueda de significado, ¿no? Utilizando justo la sabiduría del enneagrama como una pequeña brújula. Y eso es lo que quiero que lo veas, como una pequeña brújula que te vaya indicando hacia dónde y cómo moverte. Entonces, bueno, si alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de alcanzar ciertas metas o de a lo mejor, por decirte algo, vamos a conseguir un trabajo, consigues el trabajo, te van a pagar, vamos a ponerle, yo estoy en México, un salario promedio, 10,000 pesos mensuales. Bueno, al final es que 10,000 pesos no nos alcanza. No nos alcanza porque a lo mejor si estamos hablando de una familia que son pues cuatro, ¿no? Papá, mamá y dos niños, o papá y dos niños, o mamá y mamá y dos niños, al final es que no nos alcanza no nos alcanza y cada una tiene o cada uno tiene que traer pues 10,000, entonces son 20, pero de todas maneras pues los niños requieren muchos gastos, hay que pagar muchas cosas, a lo mejor no tienes casa propia, estás pagando renta, entonces bueno, ya se te fue ahí por la mitad, ¿no? Del tema del salario y siempre estamos cortos, ¿no? O sea, siempre llegamos muy cortos al final del mes y no se trata de eso, ¿no? Entonces, y estamos siempre en la búsqueda de adquirir posesiones. Entonces, vamos a poner un ejemplo muy claro. Digamos que tienes casa propia, pero te quieres comprar un coche. Y entonces compras el coche, empiezas a pagar las mensualidades y de repente te encuentras con que corren a tu pareja del trabajo, te corren a ti del trabajo y dices, híjole, ¿y ahora? Y tenemos que pagar el coche y a lo mejor tenemos que pagar renta o los niños, la escuela de los niños. Y entonces, ¿no? Entonces empezamos así como a espantar porque no tienes lo suficiente para poder cubrir tus gastos más básicos. Y esto sucede porque estamos justo metidos en un ciclo, ¿no? O sea, estamos, en vez de atraer la parte económica, la estamos rechazando, porque estamos tan preocupados en el día a día de sacar lo necesario que nos perdemos nosotros mismos en esa parte. Y estamos muy perdidos en el tema de estar adquiriendo posesiones. Entonces, quiero adquirir un coche, quiero adquirir una casa y ahí existe o persiste un sentimiento de insatisfacción. Y alguien me diría, bueno, pero ¿cómo? ¿No? O sea, si lo que quiero es adquirir un coche y lo tengo, pues ya estoy satisfecha. Sí, estás satisfecha momentáneamente, porque ¿cuánto tiempo te dura esa satisfacción? La satisfacción, y vamos a poner, habrá quien le dure 2, 3 días, habrá quien le dure 15 días, habrá quien se siga emocionando al mes, a los 2 meses, y vamos a ponerlos muy largos, 3, 4 meses. Después de eso pasa la emoción y entra otra emoción. Ahora lo que quiero conseguir es una casa.
y ahora lo que quiero conseguir es a lo mejor, pues alguien que le vaya muy bien, dirá, no, pues ahora lo que quiero conseguir es un barco, o alguien que le vaya muy bien, decir, no, pues yo lo que quiero es viajar por el mundo, o ahora no quiero esta casa, quiero una casa más grande. Y entonces siempre estamos tratando de alcanzar otras metas, ¿no? Y, o una nueva relación, si ya a lo mejor la relación que tienes ya no, pero o tienes ya mucho tiempo sola o solo y dices, no, pues ahora quiero una otra relación y entonces estás en esta búsqueda constante de adquirir cosas, posesiones, ¿no? Que te pertenezcan, que estén ahí para sentir esa satisfacción. Y cuando consigues algo, estás en la búsqueda de algo más para seguir teniendo esta misma sensación y que no caigas en la sensación de la insatisfacción, ¿no? Entonces, al principio nos sentimos eufóricos, ¿no? Sí, es genial, ya lo tengo, lo logré, qué padre, festejo, todo está sensacional. Pero el tiempo que te dure esa sensación es corto, es corto y ahorita lo acabamos de comentar, pueden ser pues, incluso hasta a lo mejor 2, 3 meses, que creo que es mucho, pero pues bueno, podría ser, ¿no? Alguien que siga con esta emoción mucho tiempo. Y dices, no, pues ya me lleno de esperanza, sí, lo logré, bueno, pues voy por más. Pero de repente en la vida suceden, porque no todo es plano, ¿no? Tú sabes, de repente tenemos subidas y de repente tenemos bajadas. Y a veces las bajadas pues, suelen ser muy profundas. Entonces, esta sensación de satisfacción se desvanece con el tiempo, ¿vale? Y deja una especie de vacío de que necesitamos, que estamos ansiosos por volver a llenar otra vez, ¿no? Que era lo que te decía, o sea, ya cumplí con el objetivo de tener el coche, la casa, el viaje, no sé, a lo mejor alguna pareja o algo que desees y cuando ya lo tienes, ya se desvanece, ¿no? O sea, ya lo cumplí y pues bueno, lo que sigue. Y cuando estamos en este vacío, estamos otra vez corriendo por buscar y llenar nuevamente ese vacío que nos dejó esa sensación. Entonces, esta búsqueda incesante, esta búsqueda constante de satisfacción externa, es una trampa y la inmensa mayoría de las personas caemos en esta trampa. Yo te lo digo, yo he caído en esa trampa muchas veces. ¿Por qué es una trampa? Pues porque estamos siempre, esto es como, imagínate una caricatura en donde alguien echa un anzuelo y le pone una zanahoria, ¿no? Y la gente va corriendo atrás de pescar la zanahoria. Y cuando le quitas la zanahoria o pesca la zanahoria, pues se acabó. Ya no tengo por qué perseguir nada porque ya lo obtuve. Y después te vuelven a lanzar otra. Y tú estás cayendo en esa trampa. Y si nos detenemos un segundo y decimos, a ver, déjame ver por qué estoy siempre en esta búsqueda constante y no me permito disfrutarlo, no me permito disfrutarme yo antes de estar en esta búsqueda incesante de cosas externas, cuando todo lo que necesito está aquí adentro, aquí dentro de ti. Y es que siempre estamos en esa búsqueda, no sé si te ha pasado, ¿vale? Entonces, muchas personas creen que la felicidad reside en objetos, en cosas. Y hace mucho tiempo alguien me preguntaba, me decía, bueno, ¿eres feliz? Sí, sí, soy feliz. ¿Por qué? Bueno, pues porque tengo mi casa, tengo... No, la felicidad no son las cosas externas, la felicidad es interna. Tú tienes que estar satisfecha y satisfecho contigo, con quién eres tú. Pero para eso, para llegar a esa felicidad, te tienes que reconocer, tienes que saber cuál es tu valor. Hay una frase que dice, tú vales tu oro, tú vales tu peso en oro. Y es cierto, tú vales tu peso en oro. Lo que pasa es que no nos creemos eso. Y cuando no nos lo creemos, estamos luchando y buscando y tratando de encontrar cómo podemos sentirnos felices, pero es una felicidad ficticia que se acaba al final, ¿no? Entonces, y estamos buscando justo esa felicidad en personas, en logros, en objetos, en viajes. Estamos buscando la felicidad en otras cosas y no en lo interno. Entonces, pero estos son solamente espejismos. Es algo que nos
que la misma mercadotecnia nos vende, que las marcas grandes nos venden, que lo que nos dicen en las noticias, lo que vemos en los anuncios, en la televisión, o lo que leemos afuera, o lo que incluso nos vienen a decir, pues políticos y cosas, siempre nos dan un incentivo, pero esa satisfacción se acaba. Y, y se acaba muy rápido además, porque como no la sabemos aprovechar, como no sabemos hacer que crezca esa situación, esa cantidad de dinero que recibimos, o cómo hacer que me perdure la sensación de lo que no podemos, porque como son cosas externas y la felicidad es interna, entonces se acaba, ¿no? Se diluye, se hace así. Entonces, y todo eso externo nos distrae de la verdadera búsqueda interna. No te voy a hablar de religión, aguas, porque bueno, podrías pensar, ay, me va a soltar un rollo aquí de la religión. No, no te voy a hablar de religión, te voy a hablar del trabajo interno que tenemos que hacer y lo importante que es. Entonces, lo esencial es nosotros, la parte profunda e interna. Y bueno, vamos para allá. Ahora, el eneagrama, como te decía, es una herramienta muy poderosa, muy, muy poderosa. Bueno, hay muchas, ¿no? Pero yo quiero hoy que hablemos del eneagrama. Es una herramienta de autoconocimiento que nos invita a hacer un reconocimiento interno, ¿no? A mirar hacia adentro y a explorar las motivaciones ocultas. Alguien, un cliente una vez me decía, es que a mí no me gusta la palabra motivación. Bueno, ¿qué es entonces esta cosita que te hace adentro, que te dice, ay, sí, sí quiero eso, sí, sí se me antoja? O cuando ves, por ejemplo, que alguien consiguió un trabajo, y tú no tienes trabajo, dices, ah, yo también quisiera conseguir eso porque quisiera tener un salario. O que alguien se logre de viaje y dices, ay, yo también quisiera vivir eso. O cuando alguien se compró una casa y dices, yo también quisiera comprarme una casa. O sea, hay algo ahí que te dice, sí, vamos a luchar porque lo consigas, ¿no? O sea, hay como un hormigueo interno que te dice, sí, sí, vamos por eso, ¿no? Entonces, y estas motivaciones internas impulsan nuestro comportamiento. Entonces, si yo deseo tanto algo, entonces me impulso a poner un negocio o a buscar un trabajo para poder avanzar. Bueno, ya podríamos hablar a lo mejor de alguien que esté en una depresión y que esté a lo mejor muy, muy cerrado y mm, que no logre ver, ¿no? De cómo motivarse para poder lograr alcanzar eso que tanto quiere, ¿no? Entonces, bueno, cada uno de estos 9 eneatipos, ¿no? Representan una forma distinta de ver el mundo, cada uno de ellos. Por eso digo que cuando lo aplican en las empresas está mal aplicado, porque, ah, no, tú eres el eneatipo uno, no, tú tienes de los 9 eneatipos, o sea, de las 9 categorías, digamos, que tiene el eneagrama, tú tienes un poquito de cada una de esas. O sea, porque cada uno es distinto, o sea, la personalidad no es una así, a rajatabla, así eres y ya. No, no. O sea, el ser, el ser humano es un ser cambiante, estamos todo el tiempo en evolución y eso hace que tengamos un poquito de todo eso y eso es como la sal y la pimienta, digo yo, ¿no? De la vida. Entonces, pues bueno, ahora, es una estrategia, ¿no? Para ayudarnos a satisfacer las necesidades profundas del ser humano. Sin embargo, este tipo de estrategias, cuando se aplican de manera inconsciente, pueden convertirse en patrones limitantes, ¿vale? Que nos alejan de nuestra verdadera esencia. Porque pues, es justo así, ¿no? O sea, nosotros cuando estas estrategias, ¿no? Se aplican de manera inconsciente y te catalogan y te ponen una etiqueta de cómo eres, ¿no? Se pueden convertir en patrones ilimitantes, muy limitantes, muy, muy limitantes. Y
no te dejan y no te permiten ver quién eres realmente tú. Entonces, pues bueno. Ahora, vamos a detenernos un pequeño momento, porque a lo mejor esto puede ser medio confuso. Vamos a tratar de desmenuzarlo, ¿vale? Vamos a detenernos un momento y vamos a reflexionar. Y aquí te voy a dejar una pequeña pregunta. ¿Qué es lo que realmente anhelas en tu corazón? O sea, ¿qué adentro? ¿Qué es lo que realmente anhelas? Que dices, bueno, a ver, yo realmente lo que quiero, y cuando me hacía la pregunta hace tiempo, decía, ¿qué es lo que realmente quiero estar en paz? Pero ¿qué es estar en paz? Bueno, pues justo salir de tantas deudas, vivir tranquila, estar avanzando con mi negocio, estar trabajando en lo que me gusta, pudiendo aportar, porque claro, cuando tú estás en paz y tranquila, las ideas bajan, es mucho más fácil poderte concentrar, pero resulta que cuando en el pasado cometimos errores y nos metimos en deudas, porque ese es el tema recurrente, siempre estamos metidos en deudas, siempre estamos endeudados, pagando una y otra y otra y otra. Y en un país como México, pues hay que estar pagando mil cosas todo el tiempo. No sé si en otros países suceda igual, pero en México pasa, que estamos todo el tiempo pague y pague y pague y pague y pague. Y estamos trabajando para pagar, ¿no? O sea, no trabajamos para disfrutar. Y entonces ahí se vuelve una bola de nieve que no podemos controlar, ¿no? Entonces, la pregunta aquí sería, ¿qué es lo que realmente mm, tu corazón anhela? ¿Qué es lo que realmente tu corazón busca? O sea, que te sientes 2 minutos, cierras los ojos y digas, realmente, ¿qué es lo que deseo hacer? ¿Vale? Entonces, bueno, déjenme por aquí, porque entran y entran mensajes y no nos dejan concentrarnos. Entonces, déjenme ya. Ok, ahí está. Entonces, ahora, ¿qué, a veces qué vacío intentamos llenar con estas posesiones y estos logros? O sea, lo que hablábamos. O sea, quiero comprarme el coche, quiero a lo mejor conseguir el premio fulano, quiero tener este logro, quiero tener esto otro. Y estamos tratando de cubrir algo, estamos dejando de ver hacia adentro. Y yo no quiero que dejes de ver hacia adentro, quiero que realmente te sientas feliz, pero desde la felicidad interna, no lo que te produce momentáneamente algo, la adquisición de algo, sino que seas realmente profundo y que seas feliz de manera profunda, porque ahí es donde empieza a cambiar todo, ¿vale? La respuesta a todo esto, aunque podría sonar muy simple, no, es profunda, porque anhelamos saber quiénes somos y cuál es nuestro propósito en este mundo. Al final eso es lo que queremos, porque muchas personas se preguntan, bueno, ¿quién soy? Y yo te hago la pregunta, ¿quién eres? Y cuando le he hecho ese tipo de preguntas a mis clientes, siempre me dicen, no, pues yo soy médico, yo soy nutricionista, yo, pues era dentista, pero ahora cambié y vendo ropa. O sea, no, tú no eres esa persona. Tú eres un ser humano lleno de cualidades, de valor, de emociones, de sentimientos, de anhelos, de sueños, y eres un ser humano con una capacidad impresionante. El problema es que no lo logramos ver, no lo queremos ver. Meternos en la profundidad del ser es difícil, porque es vernos. Y la primera vez que lo haces, lloras, lloras mucho, porque es, ¿por qué? ¿No? Y nos hacemos muchas preguntas. Pero cuando empiezas a trabajar en ti, empiezas a descubrir el ser maravilloso que eras. Y entonces la frase de que quiérete más, pues es justo eso. Empiezas a valorar quién eres realmente para poder avanzar en este mundo. Porque, como les decía, estamos en este mundo porque este es un mundo, estamos en constante evolución, o sea, no para aquí, ¿no? Entonces, bueno, entonces justo el enneagrama nos ofrece un mapa para este viaje interior, para ir poco a poco, ¿no? Descubriendo. Entonces nos invita justo a explorar estas sombras, ¿no?
de nuestra propia personalidad, que no nos atrevemos a ver, que nos da miedo, pero que es importante hacer. Entonces, bueno, también nos invita a reconocer justo a mm, los patrones de pensamiento que tenemos. O sea, estos ciclos repetitivos que tenemos sobre el dinero, sobre quiénes somos, sobre porque cuántas veces te ves al espejo y te dices, ay, pero qué tonta, otra vez lo volví a hacer. Ay, pero ¿por qué me pasa esto a mí siempre? ¿Por qué sucede esto? O sea, ese tipo de cosas no es quererte, es juzgarte y es cuestionarte. Y no necesitamos eso, ¿no? Entonces, ese tipo de patrones de pensamiento y de comportamiento nos limitan porque merman nuestro propio potencial. Entonces, si lo que tú estás buscando es encontrar trabajo, si todo el tiempo te estás juzgando, es difícil conseguir trabajo porque lo estás alejando en vez de acercar. Me dirás, ¿cómo? Pues sí, porque te estás autocriticando. Y cuando vas a la entrevista de trabajo, si no vas bien preparado, entonces, ay, es que ¿por qué contesté esto? Es que no debí de haber dicho lo otro. Es que me preguntó esto, es que ¿por qué siempre me preguntan eso? ¿No? ¿No pasa eso? O cuando, por ejemplo, dices, bueno, voy a poner un negocio y de repente a lo mejor las negociaciones no salieron y a lo mejor no estás atrayendo suficientes clientes. ¿Por qué? Porque tienes un ciclo de patrones de pensamiento y de comportamiento que tenemos que romper para que puedas atraer justo lo que quieres atraer, que son clientes, que es dinero, que el negocio le vaya bien. Te lo estás alejando en vez de acercarlo. Entonces, vamos a romper esos patrones, si me lo permites, que lo hagamos juntos, ¿vale? Y no nos permiten descubrir los recursos que tienes internos, porque tú tienes, todos tenemos recursos, dones, como le quieras llamar, pero tenemos esta parte que nos permite ser quienes somos. Y cuando te maravillas de quién eres, mucho más fácil porque lo atraes. No es, no lo alejas, lo atraes. Y estamos todo el tiempo como si fuéramos unos ratones dentro de una jaula, corriendo en este sentido cuando deberíamos de correr en sentido contrario, ¿vale? Entonces, bueno, cada eneatipo tiene un don único, una cualidad esencial que cuando la aprendes a desarrollar, te va a conectar con tu verdadera esencia. O sea, cuando aprendes, empiezas a identificar estos dones o, si no le quieres llamar dones, vamos a llamarles talentos, ¿no? Talentos únicos. Y entonces los desarrollas. Y cuando desarrollas ese talento único, que a lo mejor lo has visto, pero no lo has logrado identificar. Yo quiero que aprendas a identificarlo para que entonces empieces a salir y empieces a verte como una persona totalmente capaz de lograr todo lo que tú quieras. Todo lo que quieras lograr, lo puedes lograr. Eso te lo puedo firmar, de verdad. O sea, no es chiste, no es alguien más que te viene a decir eso, no, es real porque sucede. Yo soy una persona normal que te lo dice porque lo he visto en mí, ¿vale? Entonces, vamos, por ejemplo, a darte un pequeño ejemplo para que te vayas con esto así. El eneatipo uno se llama el perfeccionista. Y entonces, esta persona o este eneatipo se basa muchísimo en la integridad y en la rectitud. Y generalmente su desafío es aprender a aceptar la imperfección y a cultivar la flexibilidad. Pero a ver, ¿cómo? A ver, estamos hablando de que es perfeccionista, que anhela la integridad y la rectitud. Pues suena muy lógico, ¿no? O sea, el que es perfeccionista generalmente, porque aquí lo vamos a ver un poco más desmenuzado, se basa mucho en la integridad y la rectitud. Y alguien diría, bueno, yo soy muy así, yo por ejemplo soy muy en este estilo, ¿no? Pero el desafío que tiene ese eneatipo en particular es aprender a aceptar la imperfección. O sea, es muy duro y es muy difícil para una persona que es perfecta aceptar que los demás son imperfectos. Porque siempre te estás preguntando, bueno, pero ¿por qué no eres así? ¿Por qué no eres perfecto? ¿Por qué no haces las cosas de esta manera? No, bueno, le dice la palabra perfecto, pero es que es tan sencillo hacerlo de esta manera. Bueno, pues sí, porque tú eres perfecta. O sea, tú estás alineada con como esta perfección, pero no todo el mundo es así. Hay quien, pues a lo mejor es mucho más desbalagado y suelta las cosas y no es tan enfocado.
Entonces, por eso, si no logramos entendernos nosotros, pues mucho menos logramos entender al vecino, al de al lado, al vecino de escritorio en el trabajo, o a una compañera, o a una socia, o en la familia. O sea, por eso tenemos estas contradicciones, porque no los estamos entendiendo a nosotros, y por supuesto es difícil entender a la otra persona, ¿no? O, por ejemplo, el eneatipo 8, el desafiador, que busca poder y autonomía. Ojo, esto es muy general, no es que así sea, es muy general. Entonces, su camino es aprender a usar su fuerza para proteger y servir a los demás. Alguien diría, pues está bien, ¿no? Yo quiero ser un eneatipo 8. Todos tenemos un poquito. Porque aquí a lo mejor el que es perfeccionista o el que es un eneatipo 1 diría, bueno, sí, pero también me gusta ayudar. Entonces, pues te digo que tenemos un poquito de todo, ¿no? O sea, no es así a rajatabla, así eres y se acabó. No. Entonces, bueno, descubrir tu propio eneatipo, ¿no? Es el comienzo del viaje. O sea, ¿cuál de estos 9 es el que más te refleja a ti? Tú tienes un poquito de todos, pero ¿cuál es el que más se acerca a ti? ¿No? Entonces, el verdadero trabajo radica en integrar las lecciones del enneagrama en nuestra vida diaria. Eso es lo más importante. En cultivar la conciencia de nuestros patrones, entenderlos, saber que los estamos haciendo una y otra vez y corregirlo, ¿no? Y en elegir respuestas mucho más auténticas y mucho más saludables para ti. No es solamente responder por responder, sino es que esté muy alineado contigo. Y eso es lo que todo el tiempo estoy enseñando justo en mis programas, que esté alineado contigo, que te sientas bien con eso, ¿vale? Entonces, bueno, ahora, aquí y para terminar, ¿no? Este proceso no es fácil, ¿no? Se requiere ser valiente y ser muy honesto contigo. O sea, que te veas al espejo y digas, sabes que sí quiero emprender este viaje, sí quiero aprender. Por eso yo te voy a estar subiendo estas pequeñas cápsulas para que vayas pues trabajando en ciertas cosas. Dejaremos a veces algunos ejercicios para que puedas pues empezar a trabajar en ti, pero poco a poco, o sea, no abrumarte ni darte, ay, sí, grandes ejercicios complicados, no me gusta eso. Me gusta darte cositas sencillas para que puedas ir trabajando en ti, pero al final verás que la recompensa, lo que vas a recibir, va a ser invaluable. Si te comprometes contigo, va a ser invaluable, porque vas a poder empezar a salir de este ciclo de patrones que estás todo el tiempo trayendo y cargando y es una y otra y que dices, ya estoy harto, ya no quiero vivir así, quiero romper con estos patrones y avanzar, ¿vale? Entonces, una vida mucho más plena, mucho más auténtica, mucho más alineada con quién eres tú. Por eso la pregunta de ¿qué es lo que más anhela tu corazón? Sí quiero que te lleves esa pregunta porque es importante que te hagas esa pregunta, ¿vale? Que sea significativa y que esté conectada con tu verdadera esencia, ¿vale? Entonces, bueno, yo te invito a reflexionar en estas preguntas. ¿Qué patrones de comportamiento reconoces en ti misma, en ti mismo? ¿Qué vacíos intentas llenar con cosas externas? ¿Y cuál crees que es el don esencial? ¿No? O sea, ¿cuál es tu cualidad única? ¿La conoces? Y si no, pues bueno, te invito en el siguiente episodio para que lo veamos y lo trabajemos juntos, ¿no? Gracias por acompañarme en este viaje interior. Te invito a que sigamos trabajando juntos. Te invito a que te suscribas a mi canal aquí en YouTube, a que me sigas en mis redes, en Redefine con Paulina, en Instagram y Paulina de la Garza en LinkedIn, también en Facebook, Redefine con Paulina. Pues bueno, que empezamos a vivir y a trabajar sobre nuestro propósito, sobre quiénes somos, ¿no? Sobre nuestro verdadero ser y sacarlo a la luz y traerlo al frente y que con él vivas y aprendas a ir, o sea, que no te pelees con él, sino que lo aceptes y digas, sabes que sí, sí soy así. Que no te autocritiques, que no te autoflageles, que no te juzgues, ¿vale? Entonces, bueno, a eso te invito. Y pues bueno, bienvenida a Redefine tu vida. Y nos vemos en un siguiente podcast la semana que viene. Cuídate y seguimos en contacto.